pasada. El día de hoy vamos a resolver algunos ejercicios y vamos a pasar también al siguiente tema, porque el día de hoy ya estamos culminando con este curso de matemática. La próxima empezamos con razonamiento y con eso pues ya estamos culminando este tercer y último bimestre para ustedes y por ende pues ustedes ya están terminando también este nivel secundario y la verdad que es una gran alegría también para nosotros. Muy bien, entonces ahora sí les comparto pantalla para poder dar inicio ya a la clase del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede visualizar la pantalla? Sí, profesora. Sí se ve, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo que es el curso de matemáticas. El tema que vamos a hablar el día de hoy son acerca de áreas. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Muy bien, pero antes de pasar a lo que es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, que son áreas, yo quiero resolver algunos ejercicios con las propiedades que nosotros vimos la clase pasada. Cuando nosotros hablábamos de las razones trigonométricas, ustedes recuerdan, las razones trigonométricas son 6, ¿verdad? Tenemos al seno, tenemos coseno, tenemos tangente, tenemos a la cotangente, tenemos secante y tenemos la cosecante. Entonces son las 6 razones trigonométricas que tenemos, ¿cierto? Las propiedades que teníamos eran cuando nosotros, por decir, hallábamos el seno era recíproco, ¿cierto? Era recíproco con el cosecante. El coseno era recíproco con secante y tangente era recíproco con cotangente. ¿Qué nos decía la propiedad? Para que nosotros, si nosotros teníamos, por decir, seno de un ángulo, seno de X, por decir, para que se cumpliera la igualdad, y esto me dicen que es igual a 1, tiene que ser con su recíproco, es decir, el seno con su cosecante, y a la vez la medida de estos ángulos tienen que ser iguales. Entonces, seno con su recíproco, que es cosecante, los ángulos tienen que ser iguales. Esto era igual a la unidad, ¿verdad? Lo mismo, si nosotros trabajamos con el coseno, por decir, de beta, multiplicado por su recíproco secante de beta, los ángulos tienen que ser iguales, esto era igual a 1, ¿cierto? Y lo mismo funcionaba con tangente, por decir, de teta, por la cotangente con su recíproco también de teta, del mismo ángulo, esto iba a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, para que se cumpla esa igualdad, siempre los ángulos tienen que ser iguales. Lo otro que nosotros trabajamos la clase pasada, también hablamos acerca de lo que eran los ángulos complementarios o las corrazones. Si recuerdan, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las corrazones, le decía que solamente se le agrega la palabrita co. Por decir, el seno es corrazón con coseno, porque coseno está formado coseno. Está agregado la palabrita co al seno, nada más. Seno, coseno, ¿cierto? Y cuando cumplían esto, cuando era complementario, cuando era con su corrazón, pues nuestros ángulos eran complementarios. ¿Qué quería decir? Si yo tenía, por decir, seno de alfa es igual a coseno de beta, ¿qué cumplía la propiedad? Que la suma de alfa más beta tenía que ser 90 grados. Tenía que ser 90 grados. Entonces, cuando nosotros trabajamos con las corrazones, tangente, cotangente, secante, cosecante, la suma de sus ángulos siempre va a ser complementario, es decir, 90 grados. Eso lo vimos la clase pasada. El día de hoy quiero resolver algunos ejercicios porque la clase pasada simplemente nos quedamos en lo que es la parte teórica para que puedan comprenderlo pues un poquito más. Supongamos que yo tengo un ejercicio y me dicen hallar X,
me dicen hallar X, sí, el seno de X, seno de 2X, le vamos a poner, seno de 2X es igual a coseno de 50 grados. ¿Sí? Me dicen hallar X si seno de 2X es igual a coseno de 50 grados. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es si estos son corrazones o si son ángulos recíprocos. ¿Cómo están acá? Tengo el seno con el coseno, por lo tanto son corrazones, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la propiedad de corrazón? Que nuestros ángulos, la suma de nuestros ángulos, pues tiene que ser 90 grados. Entonces, en nuestro ejercicio nosotros tendríamos el ángulo de seno es 2X más el ángulo de coseno, me dicen que es 50. La suma de estos dos, dice, tiene que ser 90 grados. Y ya es una ecuación. Entonces yo tengo acá 2X es igual 90. El 50 que está positivo lo voy a pasar negativo, menos 50, ¿cierto? Porque yo 2X no puedo sumar con 50, porque 50 no tiene X. No son términos semejantes. Si yo quiero sumar, pues ambos tienen que tener X o simplemente ambos tienen que ser números sin X. Pero en este caso, como está 2X más 50, yo no puedo trabajar. Por lo tanto, el 50 lo traigo al otro lado con signo cambiado, ¿sí? Entonces, de acá tengo que 2X es igual 90 menos 50, esto me da 40. X igual, el 2 le está multiplicando a X, a mí me piden hallar X solito, ¿cierto? Entonces es 40, el 2, todo lo que está multiplicando baja dividiendo, por lo tanto el valor de X es 20. Entonces me dijeron hallar X, pues el valor de X es 20. El valor de X es 20, ¿cierto? Muy bien. Supongamos que me dan otro ejemplo y me dicen, sea, seno, me ponen por acá, seno de 5X más 6, 5X más 6 por cosecante de 2X más, 2X más 30, vamos a ponerlo, 2X más 30, dice esto para que cumpla la igualdad, es igual a 1, es igual a 1. Entonces nosotros acá nos estamos fijando que ahora se trata de ángulos recíprocos, ¿cierto? El seno con el cosecante son recíprocos. ¿Y qué me dice la propiedad? Para que sea igual a la unidad, los ángulos tienen que ser iguales. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es igualar los ángulos. Yo tengo acá 5X más 6, ¿cierto? Va a ser igual a 2X más 30. 2X más 30. Y vamos a hallar X. 2X más 30. 5X, voy a juntar todos los que tengan X, pero tengo el X después del igual. Está con un signo positivo, pasa con un signo negativo a este lado. Es igual, el 30 me quedó allá. El 6 que está positivo pasa negativo. Fíjense, X, estoy juntando los términos que tengan X y pues los números que simplemente están ahí como números. 5 menos 2, esto es 3X. Es igual, 30 menos 6, esto es 24. ¿Cierto? X solito es igual 24 entre 3. 24 entre 3 y esto es 8. Por decir, me piden hallar el valor de X. Pues el valor de X es 8. Entonces, para nosotros poder aplicar nuestras propiedades, lo único que tenemos que tener en cuenta es de qué se trata. Si son recíprocos o si son corrazones. Si son recíprocos, los ángulos tienen que ser iguales. Y si son corrazones, la suma de sus ángulos tiene que ser 90 grados. ¿Cierto? Muy bien. Quiero ayudarles a resolver un ejercicio que ustedes tienen ahí en su módulo. Quizás se les va a complicar un poquito, entonces vamos a trabajarlo ahora. ¿Sí? Es la pregunta número 1, me parece, que ustedes tienen ahí en su módulo, para que vean pues que es sencillo, que es muy sencillo. Voy a borrar esta pantalla.
para poder tener más espacio porque vamos a requerir de bastante espacio. Muy bien, entonces, ya saben, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y la cosecante. Son las 6 razones trigonométricas que ustedes tienen ahí. A ver, vamos a resolver el ejercicio número 1 que ustedes tienen ahí en su módulo. Quizás se les va a complicar, entonces dice, si Q, simplificar creo, dice, ¿verdad? Es igual al seno de teta sobre 1 más coseno, 1 más coseno de teta, ¿cierto? A esto dice está sumado, más 1 más coseno de teta, estamos trabajando con el mismo ángulo, sobre seno de teta, sobre seno de teta, seno de teta, ¿cierto? Ese es el ejercicio que ustedes tienen. Les piden simplificar, me parece. Muy bien, cuando nosotros tenemos este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer es trabajar lo normal. Es como si tuviésemos ahí una suma, por decir, de fracciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer acá, pues, es sacar el mínimo común múltiplo, ¿sí? Voy a sacar el mínimo común múltiplo de los números de abajo. Y cuando yo saco mínimo común múltiplo, como estoy trabajando con ángulos, obviamente que va a ser lo mismo. Primero lo voy a poner el seno acá para, como está solito el seno, voy a ponerlo adelante, voy a acomodarlo nada más. Entonces pongo seno de x, es la multiplicación. Cuando sacamos el mínimo es la multiplicación. Seno de x por, paréntesis, lo voy a abrir porque el otro tenemos más de un término. Entonces 1 más coseno de teta, estamos con coseno de teta. Y arriba, pues, sacando el mínimo, yo dividiendo esto entre el primero, se van los cosenos y solamente me quedaría seno al cuadrado de x, seno al cuadrado de teta, perdón, seno al cuadrado de teta, más esto, lo de abajo dividiendo entre el senos, cancelo los senos y acá lo que me quedaría es 1 más coseno de teta, ¿cierto? 1 más coseno de teta, pero todo esto estaría elevado pues al cuadrado también, porque voy a multiplicarlo 2 veces. Entonces, elevado al cuadrado. Seguimos acá, Q va a ser igual, seno de teta sigue siendo seno de teta, seno cuadrado de teta, ¿cierto? Más, voy a desarrollar acá binomio al cuadrado dice el primero al cuadrado, que es 1, 1 al cuadrado es 1, más el doble producto del primero por el segundo, del primero es 1, 2 por 1 es 2, por el segundo que es coseno de teta, más coseno cuadrado de teta, más el segundo al cuadrado. Así dice el binomio. Para resolver binomio cuadrado, el primero al cuadrado más doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo de abajo pues sigue siendo lo mismo. Seno de teta por 1 más coseno de teta. Coseno de teta. Q abajo es igual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podemos acá juntarlo, ¿sí? Seno al cuadrado de teta. Seno al cuadrado de teta, lo voy a juntar más con coseno, el coseno lo traigo allá, coseno cuadrado de teta, más lo que me quedó 1 más 2 coseno de teta, Y abajo entre lo mismo, sigue siendo lo mismo, seno de teta por 1 más coseno de teta. 1 más coseno de teta.
Entonces, ¿para qué yo le he juntado seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta? Porque esto también hemos visto la clase pasada, que es una propiedad. Cuando nosotros tenemos seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, esto es igual a 1. Esto es 1. Entonces, de todos estos dos, solamente me quedó 1. Más, voy a copiar el siguiente, sigo copiando lo mismo que teníamos, 1. De acá, 1 más 2 veces coseno de teta, 1 más 2 veces coseno de teta, y abajo sigue siendo pues seno de teta entre seno de teta por 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta. Me vengo para acá. Este ejercicio está un poquito largo, por eso es que quería ayudarles. Quizás tengan complicaciones al momento de poder resolver. Entonces digo Q va a ser igual 1 más 1, los números, eso es 2, más 2 veces coseno de teta, entre seno de teta, por 1 más coseno de teta. 1 más coseno de teta. Lo que voy a hacer arriba es, voy a simplificar. ¿Qué quiere decir simplificar? Lo voy a sacar el 2 adelante. Y si yo, voy a factorizar, voy a sacar el 2 adelante. Y cuando le saco el 2 adelante, pues acá me va a quedar 1 nada más. Más, acá me queda, también lo he sacado el 2 y me queda coseno de teta, nada más. Coseno de teta, porque el 2 ya lo he sacado adelante para los dos. ¿Cómo compruebo si es que está bien o no? Ahora lo hacemos, si es que la factorización está bien o no, si es que estoy seno de teta, 1 más coseno de teta. A ver, ¿cómo comprobamos arriba si el número que hemos sacado el 2 pues no afectó a nada? Simplemente multiplicamos y nos tiene que dar lo mismo. 2 por 1 es 2 más 2 por coseno de teta sigue siendo 2 coseno de teta. Entonces simplemente hemos factorizado el 2 y lo que nos quedó es 1 más coseno de teta. ¿Y para qué es que he factorizado el 2? Porque tengo 1 más coseno de teta y abajo también tengo 1 más coseno de teta. Por lo tanto, estos dos se cancelan, se van. ¿Y qué es lo que me quedaría? Mi ejercicio cada vez se va acortando más, simple me quedaría 2 entre seno de teta, ¿sí? 2 entre seno de teta. Eso es lo que me va quedando. Pero me parece que nosotros no tenemos esa forma de alternativas, entonces digo, esto es igual, el 2 lo voy a sacar afuera, y yo lo voy a poner 1 entre seno de teta. 1 entre seno de teta. Siempre la matemática, como dicen, es artificio, es cuestión de saber manejarlo, los números. ¿Por qué le he puesto 1 entre seno de teta? Recordemos que cuando nosotros multiplicamos, ¿cierto? Cuando multiplicamos, por decir, con sus recíprocos, el seno es recíproco con el cosecante, entonces me dicen si seno de x, por decir, multiplicado por su recíproco por su cosecante de x, va a ser igual a 1. Yo quiero hallar de acá, por decir, quiero despejar seno de x. Seno de x de acá es igual a 1. El cosecante está multiplicando y va a bajar a dividir. Entonces tengo cosecante de x. Entonces, y si quiero hallar, si quiero despejar, por decir, cosecante de x, si quiero despejar cosecante de x, esto va a ser igual 1 entre seno de x. ¿Cierto? Eso estoy despejando a raíz de mi fórmula nada más, de lo que son recíprocos. Entonces, 1 entre seno de x lo tenemos acá.
Fíjense, 1 entre seno de x es como si yo lo pusiera lo mismo, 2 por 1 entre seno de x, pues eso es cosecante de x. Entonces lo pongo 2 cosecante de x. Y eso, en este caso no es de x, estamos con teta, cosecante de teta. Y eso sería el resultado. Y eso sería el resultado. Es un poquito grande, pero es súper bonito y súper sencillo este ejercicio. Entonces, es el ejercicio 1 que ustedes tienen en su módulo. ¿Sí? Es la forma de poder desarrollar este tipo de ejercicios con las propiedades que hemos visto. Nada más. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a lo que es el siguiente tema, áreas de regiones circulares. Sí, vamos a empezar con el área del círculo. Cuando nosotros hablamos del tema de áreas, me imagino que muchos de ustedes quizás a veces han comprado terrenos por ahí, ¿cierto? Siempre pues dicen, ¿cuántas áreas tiene? ¿Qué área tiene? 20 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de áreas, siempre lo que vamos a trabajar y lo que vamos a conocer, lo que queremos conocer es la medida de adentro, todo de adentro. Cuando nosotros hablamos del círculo, por decir, círculo, en primer lugar, vamos a saber diferenciar qué es un círculo y qué es una circunferencia. A veces muchos de nosotros pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando hablamos del círculo, círculo es todo lo que está dentro. Y cuando me hablan de circunferencia, circunferencia es todo el contorno. En esta gráfica que ustedes ven en la pantalla, circunferencia es todo lo que está de negro y círculo es todo lo que está de amarillo. ¿Sí? Entonces, son cosas muy distintas, pero a la vez son dos elementos que están estrechamente relacionados, que no puede existir el uno sin el otro, pero no es lo mismo. Círculo es todo lo que está dentro y circunferencia es solamente el contorno. No existe el uno sin el otro, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros vamos a hallar es el área del círculo, lo que está dentro. Y cuando nosotros tenemos una circunferencia, tenemos una fórmula directa. Decimos, el área del círculo es igual simplemente pi por radio elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. Pi por radio elevado al cuadrado. ¿Qué es pi? Pi tiene un valor numérico indefinido porque no tiene fin, pero siempre pues se le trabaja con 3.1416. Este es el valor que se trabaja porque esto no tiene fin. El valor de pi no tiene fin. Entonces, pero siempre nosotros trabajamos con 3.14, 3. Quizás por ahí redondeando, ¿sí? 3.14, 3.15, 15, porque es 15.95, es redondeándolo y es 3.1416. Entonces, siempre se trabaja con este valor. Si queremos trabajar con su valor numérico de pi, ¿sí? Este simbolito, vuelvo a repetir, pues se llama pi. Se llama pi. Entonces, su valor numérico es 3.1416 y ya redondeando, porque en sí sus valores no tienen fin, continúa, no tiene fin. Entonces, para hallar el área de un círculo, lo único que nosotros tenemos que conocer es el valor de radio. ¿Y qué es radio? Radio es un segmento que va a unir el punto medio de mi círculo con cualquier lado, con cualquier punto de mi circunferencia, a la circunferencia, pero es del punto medio a cualquier punto de la circunferencia. Este segmento se llama radio, ¿sí? Se llama radio. Entonces, si a mí me piden hallar el área de un círculo, pues solamente me basta conocer el valor de radio. Me basta conocer el valor de radio, ¿sí? Supongamos que a mí me dicen hallar el área del círculo, si radio es igual a 4. Es igual a 4. Entonces quiere decir que si yo tengo mi círculo, ahí está mi circunferencia,
voy a ubicar el punto medio. De este punto medio al otro lado, a cualquier punto de mi circunferencia, dice mide 4 centímetros, porque obviamente si vamos a hacer medición siempre tiene que estar en unidades, ¿cierto? Sean centímetros, sean metros, kilómetros, ya eso depende. Entonces me dicen mide 4 centímetros. Muy bien, entonces reemplazamos en nuestra fórmula y simplemente decimos que el área del círculo, sabemos que la fórmula es pi por radio cuadrado, pi por radio elevado al cuadrado. Esto lo vamos a reemplazar su valor de radio. Entonces digo que el área del círculo va a ser igual pi. Siempre se trabaja en función de pi, es decir, lo dejamos como pi nada más. Radio, en mi caso, es 4 centímetros elevados al cuadrado, ¿sí? Entonces el área de este círculo será 4 al cuadrado, es 4 por 4, 16 pi centímetros cuadrados. Entonces, esto será el área de ese círculo que tenga 4 centímetros de radio. Ahora, cuando nosotros hablamos de la radio, imagínense si mi radio coincide del punto medio al otro lado también es 4 centímetros, ¿verdad? Porque del punto medio a cualquier lado vale lo mismo. Este espacio en total que yo acabo de hacer, todo esto ya se le llama diámetro. Es el diámetro. Es el diámetro. ¿Y qué es el diámetro? 2 veces la radio. Supongamos que a mí me dan un ejemplo y me dicen hallar el área del círculo. El área del círculo. Sí, el diámetro es igual, por decir, a 6 centímetros. A 6 centímetros es el diámetro. Pero yo para hallar el área no necesito diámetro, necesito radio. Pero nosotros sabemos que diámetro es 2 veces radio. Entonces digo, el área del círculo será igual a pi. Si mi diámetro es 6, su mitad, eso es radio, 3 por 3 centímetros elevados al cuadrado. Entonces tengo que el área del círculo pues va a ser igual 3 al cuadrado. Siempre se ordena primero el número, ¿sí? No, el número, luego lo ponemos pi y recién viene su unidad de medida que es centímetros al cuadrado. Entonces el área de un círculo que tiene diámetro 6 centímetros va a ser 9 pi centímetros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes les piden hallar el área del círculo, rápidamente la fórmula pi por radio elevado al cuadrado. Muy bien. Nos vamos con el área del sector circular. ¿Qué quiere decir sector circular? Sector circular quiere decir, pues, es un sector, un pedacito, un espacio del círculo. Fíjense en estas gráficas que tenemos acá en la pantalla. Esto es un círculo, es una parte, porque es como si mi círculo continuara así. Me está saliendo mal, pero es como si continuara así. Y este es el punto medio de mi círculo. Esto es una radio y lo de acá también es una radio. Entonces, lo que voy a hallar es este pedacito que está formado en base a 2 radios. ¿Sí? Pero estos dos son unos círculos completos. Esos son los círculos completos. Entonces, área del sector circular. Sector, pues, quiere decir un pedazo. Un pedazo. Para nosotros poder hallar el área del sector circular, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese sector circular va a estar formado en base a una radio, a 2 radios. Una radio por acá, porque es el punto medio de mi circunferencia del círculo, ¿sí? Y radio por acá. Y este espacio es el sector circular. En primer lugar, cuando nosotros conocemos la medida de este arco, esto se llama arco. Cuando nosotros conocemos la medida del arco, ¿sí? Este espacio, si nosotros conocemos la medida del arco, entonces la fórmula simplemente es radio por la medida del arco dividido entre 2. Así de fácil. Entonces, supongamos que yo tengo, por decir, un sector circular, me dicen que la radio mide 5 centímetros. Si es 5 centímetros acá, radio también tiene que ser 5 centímetros acá, porque radio es igual a cualquier lado. 5 centímetros. Y supongamos que me dicen que esta longitud, por decir del arco,
la longitud del arco es 20 centímetros. Y me piden hallar el área de la figura sombreada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Radio 5 por la longitud, que es 20, y todo dividido entre 2. Todo dividido entre 2. Acá yo puedo sacar mitad de 2, 1, mitad de 20 es 10, y 5 por 10, esto es 50. Cuando hallemos áreas, siempre tiene que estar en unidades cuadradas, 50 centímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros conocemos la longitud del arco directamente, radio por la longitud dividido entre 2. Pero, ¿qué pasa si nosotros no conocemos la longitud del arco? Y lo que conocemos es el ángulo del sector circular. Entonces, acá cambió la fórmula. La fórmula es pi por radio, es circunferencia, recordemos, le agregamos el ángulo entre 360. Entre 360. Supongamos que a mí me dan conocer el área sombrada de esta región circular. Si de radio tiene 4 centímetros, por decir, y el ángulo que mida, a ver, vamos a ponerle un ángulo de 70 grados. 70 grados. ¿Estamos? Entonces, lo único que yo tengo que saber, pues, es aplicar. Mi área va a ser igual pi por radio, que es 4 elevado al cuadrado, por el ángulo. Mi ángulo es 70. Mi ángulo es 70 sobre 360. Sobre 360. Entonces, acá se va un 0, se va un 0. ¿Qué me quedaría? Es 4 al cuadrado, es 16. Pi por 7 sobre 36. Sobre 36. Acá puedo sacar mitad. Mitad de 16 es 8, mitad de 36, mitad de 2 es 1, mitad de 16 es 18. Sigue teniendo mitad de 8 es 4 y mitad de 18 es 9. Entonces, ¿qué me quedaría? 4 por 7 es 28, 28 pi novenos. 28 pi novenos. Entonces, ¿lo puedo dejar en fracción o quizás tengo alternativas ya con lo que son decimales? Si tengo alternativas con fracción, eso ya es resultado. Pero si tengo alternativas con decimales, lo que tengo que hacer pues es dividir 28 entre 9. 9 por cuánto me da 28, cerca de 28, eso es 9 por 3, es 27. A 28 le quedó 1. Ponemos la coma y acá agrego el 0. Es 9 por 1, 9. A 10 le quedó 1. Ponemos el 0, es 1. Por lo tanto, el resultado acá es 3,1, pero ese 1 como se va, 1, 1, 1 no tiene fin periódico y acá le agregamos pi. Y eso sería nuestro resultado. Pero mayormente siempre les van a dar que ustedes se queden nada más ya en fracción. ¿Sí? Se queden en fracción. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando nosotros nos piden hallar el área del sector circular. Tenemos que fijarnos cuál de las fórmulas es que yo voy a aplicar. Si voy a aplicar la primera, pues tengo que conocer la longitud del arco. Y si voy a aplicar la segunda, tengo que conocer la medida del ángulo. Para cualquiera de los dos, tenemos nuestras fórmulas. ¿Sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Y finalmente vamos a conocer el área de una corona circular. Fíjense, la figura que tienen acá es como una corona, por eso se le llama corona circular. La corona circular está formada por la unión de dos círculos, de dos circunferencias, una más grande y la otra pequeña, ¿sí? Este espacio que nosotros estamos viendo acá de color celeste es la corona circular. Es la corona circular. Entonces, ¿cómo nosotros hallamos el área de la corona circular? Ojo, solamente de ese espacio de la corona circular. Como sabemos que la corona circular está formado en base a la unión de dos círculos, tenemos un círculo grande, el punto medio sí es para los dos círculos, tanto para el pequeño como para el grande, el medio. Entonces, del medio, si nosotros unimos con la circunferencia grande, esto se llama una R. Siempre se le denota con la R mayúscula porque es la radio mayor. Y ahora, cuando nosotros trabajamos con la circunferencia que está de blanco, de color blanco, tenemos una radio también del centro a cualquier punto de nuestra circunferencia. Eso es una radio, pero es una radio que siempre se denota con una R minúscula. ¿Por qué? Porque es la radio menor.
¿sí? Entonces tengo radio menor porque es a la circunferencia grande. Tengo mi radio menor, perdón, porque es a la circunferencia pequeña. Radio mayor y radio menor. ¿Y cuál es la fórmula para nosotros poder hallar el área? Simplemente se dice que el área es igual pi por radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. ¿Sí? Radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Supongamos que a nosotros nos dicen hallar el área de la corona circular, ¿sí? Hallar el área de la corona circular. Y por acá todavía, pues imagínense que a mí me dan un valor de radio mayor y me dicen que esto valga 20, por decir, y me dan el valor de radio menor que esto valga 15, por decir, y me dicen hallar el área de la corona circular. Lo único que tenemos que hacer, pues, es reemplazar, ¿cierto? 20 radio mayor elevado al cuadrado menos radio menor elevado al cuadrado, 15 elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, pi es igual 20 por 20, porque cuando nosotros, hay muchos que se equivocan, piensan que se multiplica 20 por 2 cuando tenemos potencia, y no es así, eso es 20 por 20, esto es 400, porque es 20 por 20 dos veces, menos, no voy a multiplicar el 15 por 2, sino voy a multiplicar 15 por 15, que eso es 225, ¿cierto? 225. Entonces acá digo pi por, vamos a hacer la resta, 225 menos lo que es 400, 10 menos 5 es 5, ¿cierto? Me quedó acá 9 menos 2, eso es 7. Y me quedó pues 3 menos 2, que eso es 1, 175. Multiplicándolo por pi, entonces el resultado será 175 pi. 175 pi. Siempre tiene que estar en unidades, ¿sí? Por decir, si me dan en metros, entonces cuando hayamos áreas siempre es metros cuadrados, centímetros cuadrados. Nuestra unidad siempre tiene que estar al cuadrado, ¿sí? Y eso sería el desarrollo. Entonces, cuando nosotros tenemos corona circular, recuerden que es la unión de dos círculos, un círculo grande, una circunferencia grande y otra circunferencia más pequeña. Entonces, dentro de lo que es la corona circular vamos a encontrar el radio mayor y también encontramos lo que es radio menor. ¿Sí? Radio menor. Y la fórmula simplemente es radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado y todo multiplicado por pi. Y de esa manera, pues, nosotros podemos hallar el resultado. ¿Cierto? Muy bien. Supongamos que a mí me dan un sector circular, ¿sí? Sector circular. Por acá me dicen que mide 2 centímetros. Ya sabemos que esto es radio. Esto es radio porque esto es el centro de mi círculo, de la circunferencia. Esto es 2 centímetros. Y por acá, pues, me dicen que la longitud, por decir, valga, no sé, 86 centímetros. Y lo que me piden hallar a mí es el área. Entonces la fórmula dice, el área del sector circular, así se denota, siempre va a ser igual a radio, ¿verdad? Radio, lo tenemos acá, quizás por ahí se les ha olvidado. Radio por longitud, porque L es longitud dividido entre 2. Esta es mi fórmula. Entonces decimos que el área del sector circular va a ser igual. Radio, pues tengo la medida, es 2. Por longitud, tengo la medida, es 86. Entre 2. Y acá nosotros podemos simplificar, incluso miren, 2 y 2 se van. Por lo tanto, el área de ese sector circular será igual a 86. 86 que, como estamos trabajando centímetros, pues eso es centímetros elevado al cuadrado. Y de esa manera se halla el resultado. ¿Sí? Así de fácil. Entonces, cuando nosotros trabajamos con áreas, recuerden que estamos hallando lo que está dentro de la figura, porque el área es lo que está dentro de mi figura. No voy a hallar el contorno, no voy a hallar otra cosa, porque si a mí me piden hallar el contorno, eso ya se llama perímetro.
pero a nosotros no nos piden hallar el perímetro. Lo que nosotros vamos a trabajar acá es simplemente el área, y el área es lo que está dentro. Si me piden hallar el área del círculo, pi por radio elevado al cuadrado. Fácil. ¿Qué es radio? Ah, pues es el segmento que une el punto medio con cualquier punto de la circunferencia. Recuerden que circunferencia es el contorno y círculo es lo que está dentro. Por eso les dicen el área del círculo, porque quieren conocer cuánto mide lo de adentro. ¿Sí? Entonces, eso es el área del círculo. Cuando nos piden hallar el área del sector circular, ya saben, tenemos dos fórmulas. Radio es para ambos casos. La primera fórmula es para nosotros aplicar cuando conocemos la longitud del arco. Y la segunda forma es cuando nosotros conocemos la medida del ángulo. Si me dan un arco, pues eso es radio por la longitud, dividido entre 2. Y si me dan el ángulo, simplemente es pi por radio elevado al cuadrado. Fíjense, esto en sí es la fórmula del círculo. Lo agregamos el ángulo, esto es el ángulo. Aquí es alfa, acá también es alfa, y todo siempre es sobre 360. Entonces hay que tener bastante cuidado al momento de poder resolver cuando tenemos sector circular. Si conocemos longitud, pues es radio por longitud entre 2. Pero si conocemos nosotros el ángulo, esto es pi por radio cuadrado por el ángulo dividido entre 360. Quizás va a haber casos en el que nos van a dar exactos, ¿sí? Por decir, a mí me dicen hallar el área del sector circular. Ojo, mi sector circular no siempre puede estar en esa posición nada más, ¿sí? No siempre en esa posición. Quizás mi sector circular puede ser, no sé, del punto, imagínense que si esto es punto medio de la circunferencia, la unión de dos radios, entonces puede estar mirando hacia abajo, no importa la posición, pero si me hablan de sector circular, pues es una parte de la circunferencia. Me dicen que esto, por decir, vale 6 centímetros de radio. Y lo de acá, del ángulo, por decir, en este caso me dan ángulo. Supongamos que el ángulo mida, 120 grados. 120 grados. Entonces digo, como tengo la medida de ángulo, esto es pi por radio al cuadrado multiplicado por alfa, ¿cierto? Entre 360. Esa es la fórmula. Entonces, reemplazando en la gráfica tendríamos pi radio es 6 elevado al cuadrado por el ángulo es 120 y todo sobre 360. Cuando ustedes ven multiplicación, no se pongan a multiplicar. El objetivo siempre es simplificar. Si tengo ceros, aún más me alegro porque los ceros se cancelan. Entonces acá voy sacando mitad de 12, por decir, es 6. Mitad de 36 es 18, ¿cierto? Entonces acá sigue teniendo mitad de 6 es 3 y mitad de 18, eso es 9. ¿Qué es lo que me quedaría hasta el momento? Voy resolviendo al cuadrado, 6 por 6, eso es 36, pi por 3, entre 9. ¿Cierto? Entre 9. Acá incluso puedo sacar tercia 1, tercia 3, y 36 entre 3, esto ya es 12. Es 12. Y mi resultado final simplemente sería 12 pi. Entonces, quizás va a haber ejercicios donde a mí me va a quedar en fracción el resultado, o caso contrario, pues voy a tener un resultado en forma exacta, ya un número entero. Entonces no hay problema, pero como vuelvo a repetir y como ustedes se dan cuenta, todo sí queda en función de pi. Todo queda en función de pi. El pi no hay por qué reemplazar, salvo que el ejercicio pues te indique y dije reemplazar el valor de pi, recién tú le reemplazas y puedes multiplicar. Pero mientras no te diga eso, siempre los resultados están en función de pi. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que es el área del círculo. Y la corona circular, pues como vuelvo a repetir, la unión de dos círculos, de dos circunferencias, una grande, una pequeña. Corona circular, su propio nombre lo dice, porque esta figurita pues parece una corona, ¿cierto? Como hallamos, radio mayor elevado al cuadrado menos radio menor elevado al cuadrado y todo multiplicado por pi. Y de esa manera hallamos nuestro resultado. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Dudas, inconveniencias respecto a este tema? Los estoy escuchando.
Uy, se me durmieron, creo, ¿ah? No, profesora, ninguna. Todo quedó claro. Sí, ¿verdad? El tema es muy sencillo, es muy bonito. Espero que les haya servido, pues, para que ustedes puedan recordar y sobre todo para que puedan tener un poco de conocimiento acerca de lo que son estos temas. Muy bien, entonces, si es que ya no hay ninguna duda, no hay ninguna inconveniencia, con esto pues estamos llegando al final de nuestra clase, estamos terminando lo que es el curso de matemática. La próxima semana voy a empezar con lo que es el curso de razonamiento y con eso ya estaríamos culminando este tercer bimestre y ustedes pues ya estarían culminando este nivel secundario. Y como les vuelvo a repetir, pues eso es una gran alegría y satisfacción para nosotros. Un abrazo a la distancia, que tengan un bonito fin de semana, una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando la próxima semana. Cuídense mucho, nos vemos, chao. Nos vemos.